Comenzaremos a desarrollar la primera sesión, el problema de la transmisión de la tuberculosis en los hospitales. Los objetivos de esta sesión son lograr que el personal de salud reconozca el proceso y el riesgo de transmisión de la tuberculosis en los hospitales en el Perú y además que el personal de salud explique y jerarquice las medidas de control de infecciones de tuberculosis en los hospitales. Iniciaremos esta sesión con una historia verdadera que es cada vez más frecuente en nuestro medio. Se trata de un joven estudiante de los últimos años de medicina, muy empeñoso y que le gustaba hacer guardias, pues era ahí en donde más aprendía. En esos últimos años de estudio, los jóvenes entran en contacto con los pacientes y ambientes hospitalarios. Pero nuestro alumno no siempre usaba su respirador. Una mañana llegó al hospital muy asustado porque había hecho hemoptisis. Se había estado sintiendo un poco mal desde hacía unos meses, con tos seca y cansancio, pero lo había tomado como si se tratara tan solo de un problema alérgico. En los exámenes de esputo, su baciloscopía resultó positiva. Entró en tratamiento y se hizo una prueba rápida de sensibilidad, resultando tuberculosis multidrogo resistente. Recibió un tratamiento adecuado, pero no respondió muy bien. Y después de evaluar su caso, los médicos tratantes decidieron hacerle una neumonectomía. Antes de entrar a la operación, escribió este mensaje: hay que vivir del otro lado del mandil para saberlo. En este mundo de la tuberculosis multidrogo resistente, lo único que se escucha es de pacientes muertos, de fracasos. Esta enfermedad llega y destruye familias enteras, madres que son contagiadas por sus hijos y que mueren lentamente, primero unos y después los otros. Esta enfermedad mata primero los sueños, luego la esperanza y finalmente la vida. Felizmente esta historia terminó bien. El joven alumno, a pesar de haber tenido que suspender sus estudios, se pudo recuperar y fue dado de alta. Ahora sus pruebas de esputo son negativas. Dio su examen para hacer el internado, sacando una excelente nota que le permitió escoger el hospital y servicios que él deseaba. Esta historia no debería repetirse. Para eso el personal de salud debe saber cómo disminuir el riesgo de esta infección. Bueno, estimados participantes, iniciaremos el trabajo en grupos buscando repasar y definir los siguientes términos: transmisión, persona contagiosa, tuberculosis pulmonar frotis positivo, incidencia, tasa de incidencia, prevalencia, tuberculosis multidrogo resistente, personal de salud, bioseguridad, control de infecciones. Ahora veremos cuál es la magnitud del problema. El Perú es considerado un país de elevada incidencia de tuberculosis en el mundo, de acuerdo al último reporte mundial de la Organización Mundial de la Salud del año 2006. En el continente americano, Perú, conjuntamente con Haití y Bolivia, poseen las tasas más elevadas de tuberculosis pulmonar frotis positivo, lo que significa un enorme riesgo en la población por estar expuesta constantemente al contagio en su vida cotidiana. Debido a la gran población de Brasil, aún teniendo una menor tasa, reporta un elevado número de casos anualmente a la Organización Mundial de la Salud, y uniendo los reportes de ambos países, se obtiene que más del 50% de los casos provienen de estos dos países. Existe evidencia de la transmisión de la tuberculosis en los hospitales en el Perú y en Latinoamérica. Por ejemplo, en 1997 se reportó un brote de tuberculosis en el personal de laboratorio del Hospital Guillermo Almenara. En el 99 se reportó en el Hospital 2 de Mayo una incidencia del 42% de tuberculosis multidrogo resistente en los pacientes con coinfección. En el Hospital Arzobispo Loaiza
se encontró una prevalencia de 16% de tuberculosis en un ambiente de medicina interna en el año 2000. Y en el 2005, en el Hospital Carrión del Callao, se encontró una incidencia creciente de infección de tuberculosis en personal de salud relacionada al tiempo de exposición. En Latinoamérica igualmente podemos apreciar ejemplos semejantes en Argentina y Brasil. Entonces es necesario intervenir especialmente en las regiones de más alta incidencia de tuberculosis y tuberculosis multidrogo resistente del país, para lo cual la propuesta aprobada por el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, tuberculosis y malaria en su quinta ronda plantea intervenir en 18 hospitales del país, encontrándose 8 de ellos en Lima y el Callao, que representan el área que notifica más del 70% de los casos de tuberculosis del país. Y ahora, estimados participantes, continuando con el trabajo en grupos, buscaremos responder las siguientes preguntas. No existen estudios en todos los hospitales, pero ¿ocurrirá la transmisión de la tuberculosis en la mayor parte de ellos? ¿Podremos anular la transmisión de la tuberculosis en los hospitales del país? Ahora veremos cómo se transmite la tuberculosis. Al hablar, cantar o toser, un paciente con tuberculosis frotis positivo elimina miles de bacilos por día. Estos permanecen en el ambiente por horas. Si alguien respira en ese ambiente, se puede infectar. Lo que significa que los microorganismos entran hasta el alveolo, donde nuestras células de defensa, los macrófagos alveolares, los fagocitan y forman un granuloma en el tejido pulmonar, controlándose su replicación. La persona queda entonces con una infección tuberculosa latente. Sin embargo, en muchos casos la replicación de los bacilos continúa y se desarrolla la enfermedad tuberculosa. El reservorio del bacilo tuberculoso es el ser humano, sea hombre o mujer, niño o adulto. El bacilo tuberculoso se transmite a otra persona por vía respiratoria. La tuberculosis puede desarrollarse en diferentes órganos, existiendo tuberculosis meningea, ganglionar, renal, etc. Sin embargo, la tuberculosis pulmonar es la forma clínica contagiosa. Existen 3 factores implicados en la transmisión del Mycobacterium tuberculosis. El primero debido a la intensidad de la fuente, es decir, si un paciente tose intensamente y con mayor frecuencia, será más contagiante porque producirá más gotitas infecciosas hacia el ambiente. En segundo lugar, el ambiente mismo en donde un portador del bacilo tuberculoso dejó las gotitas infecciosas, las cuales se mantendrán concentradas en el ambiente dependiendo de la ventilación y la exposición a la luz solar que exista. Y tercero, dependiendo del estado inmunológico del individuo, lo que significará una mayor o menor facilidad para desarrollar la enfermedad. Sin embargo, si la cepa es muy virulenta, es más probable que se desarrolle la enfermedad. Todos sabemos que las manifestaciones más notorias en las personas infectadas con tuberculosis son la hemoptisis y la considerable pérdida de peso. El riesgo está en que existen personas con una sintomatología poco evidente. Estas personas comparten con otros y sin saberlo pueden estar diseminando la enfermedad por todas partes. Hoy en día nos preocupa adicionalmente la tuberculosis multidrogo resistente, o TBMDR, la cual es producida por cepas de Mycobacterium tuberculosis que son resistentes a la isoniazida y a la rifampicina, actualmente las drogas más efectivas para el tratamiento de la tuberculosis. Esta forma de tuberculosis comenzó a crecer desde mediados de los años 90 y gracias a la ayuda proveniente del Fondo Global de Lucha contra el SIDA, tuberculosis y malaria, se logró una amplia cobertura para su control, la cual continúa siendo soportada por el Ministerio de Salud de nuestro país.
Hasta la fecha no se ha encontrado diferencia en el contagio si la tuberculosis es sensible o resistente. En los ambientes hacinados y con escasa ventilación, existe mayor posibilidad de contagio, pues hay también más posibilidades de que existan enfermos bacilíferos diseminando sus gotitas infecciosas. Ante el pobre recambio de aire, estas gotitas permanecerán mucho más tiempo suspendidas en el ambiente. Y ahora, estimados participantes, continuando con el trabajo en grupos, buscaremos responder las siguientes preguntas. ¿Una persona con tuberculosis latente puede transmitir la infección? ¿Podría identificar quiénes son susceptibles de enfermar en el hospital? Todas las personas que ingresan al hospital son susceptibles de infectarse y enfermar de tuberculosis. Sin embargo, las personas más susceptibles de enfermar en los hospitales son las personas que viven con el VIH, los diabéticos, menores de edad, ancianos, personas con tratamiento con corticoides u otras causas de inmunosupresión, asimismo personas en contacto cercano a pacientes con tuberculosis, tales como familiares y personal de salud. Cabe resaltar que los pacientes con infección VIH, debido a su inmunosupresión severa, han sido los mayormente afectados por brotes de tuberculosis multidrogo resistente en diversos hospitales del mundo. El personal de salud es particularmente susceptible al contagio si desconoce las medidas de control de infecciones y su riesgo es tanto en los ambientes de consulta externa como en los ambientes de hospitalización o en salas de emergencia. Entonces, ahora que ya conocemos el riesgo de la transmisión de la tuberculosis en los hospitales, ¿qué debemos hacer? Identificaremos las áreas de mayor riesgo de transmisión de la tuberculosis en el hospital. Asistiremos a las reuniones de capacitación y conoceremos nuestras responsabilidades. Asimismo, conoceremos las normas y los indicadores de monitoreo del Plan de Control de Infecciones en Tuberculosis. El Plan de Control de Infecciones en Tuberculosis incluye las siguientes medidas. Medidas de control administrativo, medidas de control ambiental y medidas de protección respiratoria personal. Las medidas de control administrativo comprenden la evaluación de riesgos, medidas de gestión y normas administrativas que aplicadas inciden tanto en el personal de salud como en el paciente y en el establecimiento de salud. Las medidas de control ambiental están orientadas principalmente a los ambientes de mayor riesgo de transmisión de la tuberculosis, es decir, las áreas más frecuentadas por pacientes con tuberculosis en los hospitales, y buscan disminuir las gotitas infecciosas al interior de estos ambientes. Estas medidas comprometen adicionalmente al personal de salud y a los pacientes. Las medidas de protección respiratoria personal están orientadas a limitar la producción de gotitas infecciosas de los pacientes, así como a evitar que el personal de salud u otros inhalen estas gotitas, fundamentalmente a través de mascarillas y respiradores N95. ¿Podríamos establecer ahora un orden de prioridad de estas tres medidas de control? La jerarquía de importancia es la siguiente. En primer lugar, las medidas de control administrativo. En segundo lugar, las medidas de control ambiental. En tercer lugar, las medidas de protección respiratoria personal. Sin adecuadas medidas de control administrativo, las otras pierden su utilidad. La explicación de cada una de ellas será dada en cada uno de los siguientes módulos. Los planes de control de infecciones en tuberculosis han comenzado a demostrar su éxito cuando han sido implementados.